Es posible reducir la inflamación crónica, que causa dolor, de forma natural y sin gastar una fortuna. Y después de estudiar a cientos de pacientes, veo los mismos errores una y otra vez. Pero todo lo que necesitas hacer para reducir la inflamación y mejorar tus síntomas se resume en 4 pasos. Aquí está la verdadera cuestión. A veces, las soluciones están disponibles, pero ocultas detrás de opciones costosas que no todos pueden pagar. Es difícil ver a los pacientes luchando sin saber que existe una manera sencilla que no les vaciará los bolsillos. Pero aquí está el lado positivo. Una vez que aprendas estos 4 pasos, te sentirás mejor sin quemar tu billetera. Pero primero, necesito explicarte qué es la inflamación, para que entiendas por qué este método antiinflamatorio es tan importante. Y tal vez eso te ayude a cumplirlo por el resto de tu vida, no solo por unos meses. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una reacción normal del cuerpo ante cualquier amenaza, insulto, trauma, ataque o infección. Tu sistema inmunológico reacciona enviando unas células que circulan en la sangre llamadas glóbulos blancos para combatir la agresión, por ejemplo, para matar las bacterias o eliminar células cancerosas. Sin embargo, en las enfermedades autoinmunes hay una inflamación crónica que no es normal. Las enfermedades autoinmunes ocurren cuando tu sistema inmunológico reconoce sus propias células como algo amenazante y luego comienza a atacar las células normales. Esto es lo que sucede en enfermedades como las que ves en pantalla. Pero, ¿qué pasa con la obesidad y la fibromialgia? Si tienes sobrepeso, presta atención a esto. El tejido graso libera moléculas proinflamatorias como la leptina y las citocinas. Entonces, incluso si sigues este método antiinflamatorio, es posible que tus niveles de inflamación no disminuyan porque tu cuerpo libera constantemente estas sustancias proinflamatorias por el exceso de grasa. Es importante aclarar que no sabemos si una condición de dolor crónico conocida como fibromialgia es una enfermedad autoinmune o no, pero hay algunos indicios recientes de que las personas con fibromialgia tienen cierta inflamación crónica, porque los pacientes presentan niveles altos de algunos marcadores inflamatorios. Entonces, ¿en qué se basa el método? Estoy seguro de que no te sorprenderá saber que se basa en una dieta antiinflamatoria. Hay muchos estudios científicos que demuestran que ciertos alimentos causan inflamación, mientras que otros la reducen. Los pacientes que padecen enfermedades inflamatorias crónicas, como las mencionadas, presentan mejoría en sus síntomas al cambiar sus hábitos alimentarios. A los pacientes con inflamación crónica se les aconseja evitar 9 alimentos o bebidas, así que hablemos de ellos antes de sumergirnos en el método de 4 pasos. 1. Evita el pan blanco y la harina blanca. Si tienes enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, también debes evitar el gluten. Puedes reemplazarlas con opciones de harina asequibles, como harina de maíz, tapioca o harina de mandioca y harina de arroz. La harina de arroz integral puede ser relativamente asequible y se usa comúnmente para cocinar sin gluten, pero la harina de arroz blanco es otra opción que podría ser incluso más económica. Ten en cuenta que la disponibilidad y costo de estas alternativas dependerá de dónde vivas. 2. Evita el azúcar blanca de cualquier tipo y los edulcorantes artificiales. Puedes sustituirlas por fruta natural que ya contenga azúcares. Si te gusta o interesa preparar mermeladas caseras sin azúcar, esta también es una buena alternativa. Optar por las frutas también te ayudará a ahorrar dinero. Se necesita tiempo para volver a entrenar tus papilas gustativas para detectar los azúcares naturales en las frutas, las verduras o la leche, pero después de hacerlo, te sorprenderán sus sabores y lo desagradable que sabe cuando agregas algo para endulzar tus bebidas o alimento. 3. Evita los refrescos, las gaseosas y cualquier tipo de bebida carbonatada. Se pueden reemplazar por agua, tés caseros y cítricos recién exprimidos como las naranjas, limones y limas, o combatidos con frutas de tu elección. Optar por dichas bebidas naturales y caseras también te ayudará a ahorrar dinero. 4. Evita los alimentos procesados, aunque no todos son necesariamente inflamatorios, pero las personas reaccionan de manera diferente a ellos.
Puedes sustituirlos por verduras y frutas frescas y crudas. En el caso de la carne procesada, compra carne, aves o pescados crudos y cocínalos tú mismo en casa en lugar de carne o pescados envasados. Aprovechar los alimentos frescos y crudos suele ser la opción más económica y saludable. Comprender qué son los alimentos procesados puede resultar un poco confuso. Para simplificar, si observas por ejemplo los frijoles envasados y los comparas con su estado natural, notarás la diferencia. Si los frijoles han sido enlatados, empaquetados o alterados con sustancias fortificantes o conservantes, entonces esto califica como alimento procesado. Los frijoles son ricos en fibra, antioxidantes y diversos nutrientes que pueden contribuir a la salud y el bienestar general. Además, tienen un índice glucémico bajo, lo que puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, pero incluso el ingrediente más saludable puede perder algunos o todos sus beneficios cuando se procesa. 5. Evita las grasas no saludables como las grasas trans o los aceites hidrogenados. Simplemente lee las etiquetas y encontrarás estas grasas no saludables entre los ingredientes de muchos artículos, incluida la margarina, la manteca vegetal, las carnes envasadas y las salchichas, las galletas, los muffins, la pizza congelada, las palomitas de maíz para microondas y muchos más. Reemplázalas por grasas saludables, como aceite de oliva virgen extra y frutos secos si aparecen a buen precio. 6. Reduce las carnes rojas. No es necesario que elimines todas las carnes rojas de tu dieta si quieres seguir una dieta antiinflamatoria. De hecho, restringir completamente las carnes rojas de tu dieta sin complementarlas con las vitaminas adecuadas puede provocarte deficiencias importantes como de vitamina B12. Pero es bueno limitar la cantidad de carne roja a 1 o 2 comidas por semana. Reemplaza la carne roja por frijoles, lentejas, garbanzos y cereales integrales como arroz integral o avena. También son muy recomendables las verduras de hoja verde como espinacas, brócoli, cilantro, culantro, berro, rúcula, perejil, hierbabuena o menta, nopales, nabos, lechuga romana, entre otras. Todo dependerá de lo que esté disponible en tu país. 7. Limita la cantidad de alcohol. No es necesario eliminar el alcohol por completo, pero sí es importante reducir la cantidad por varios motivos, para evitar intoxicaciones, trastornos por consumo de alcohol y también obesidad, ya que el alcohol contiene muchas calorías. Reemplaza los cócteles, las cervezas y licores endulzados por vino tinto. Un vaso de vino tinto al día es seguro y es rico en antioxidantes. 8. Limita la cantidad de café. Tampoco es necesario eliminar el café, ya que tiene beneficios, pero beber demasiado no es saludable. Además, si no lo bebes negro, puedes estar añadiendo demasiada nata, leche, azúcares o endulcorantes a tu dieta. Reemplaza un poco de café por té verde que contiene antioxidantes y muchos compuestos saludables. 9. Evita los refrigerios empaquetados, especialmente cuando tengas prisa, hambre y fatiga. Cuando llegas a casa después de un largo día y quieres tomar un bocado rápido, sentarte y relajarte un rato, esa es la hora peligrosa. Ten siempre algunos recipientes con refrigerios saludables listos para tomar o merendar. Reserva una ración individual de frutos secos o frutas y manténlas al alcance. Y mantén las verduras de hojas verdes en la nevera limpia y listas para comer. Así puedes agregar un poco de aceite de oliva y vinagre y comer una ensalada grande. Las verduras de hojas verdes son excelentes ingredientes antiinflamatorios, por lo que puedes usarlas y abusar de ellas. También puedes mezclarlas en batidos y en platos de carne o frijoles. Lo mejor de la dieta antiinflamatoria es que es una dieta saludable. Por lo tanto, incluso las personas que no padecen inflamación o dolor crónicos pueden beneficiarse al adoptarlo. Ojo, ten en cuenta que no se recomienda hacer una dieta radical durante unos meses y luego volver a tu dieta habitual. No funciona así. El enfoque correcto es incorporar hábitos alimentarios saludables en tu vida para siempre. Entonces, si esta dieta te resulta abrumadora, intenta cambiar una cosa a la vez. Es mejor ir despacio y adherirse a los nuevos cambios que abandonarlo por completo. Para poder seguir esta dieta, el secreto está en seguir el siguiente método de 4 pasos. Paso número 1. Planificar. Planifica tus comidas antes de ir al supermercado, incluidas las recetas y los ingredientes, y haz una lista de lo que necesitas comprar.
Con el tiempo será más fácil, ya que memorizarás la mayoría de las recetas que haces regularmente y disfrutas, por lo que el paso de hacer la lista ya no será necesario después de varios viajes al supermercado. De esa manera, solo necesitarás llevar la lista de ingredientes contigo cuando pruebes una nueva receta. Así, ahorras dinero planificando tus comidas, ya que compras solo lo necesario. Paso número 2. Comprar. Compra solo los ingredientes de tu lista, o similares que estén en oferta o de temporada, y evita los pasillos de alimentos procesados, dulces, bebidas artificiales y alimentos enlatados. Dedica más tiempo a las secciones de verdura y frutas, explora y ten curiosidad. Además, hacer las compras solo una vez a la semana puede ser útil, ya que ir al supermercado con frecuencia puede generar tentaciones poco saludables que tienden también a ser gastos extra. Paso número 3. Cocinar. Intenta cocinar todas tus comidas en casa. Limita comprar comida para llevar dentro de lo posible y visita restaurantes solo en ocasiones especiales como celebraciones. Esto te permitirá adherirte a la dieta y tu presupuesto. Si encontrar tiempo para cocinar es un problema, intenta cocinar tandas grandes durante toda la semana y congelarlas. Congélalas en porciones individuales para un día de emergencias en el que la prisa o la fatiga te ganen. Antes de continuar, recuerda que este video tiene fines únicamente educativos. Si tienes una afección que necesita asesoramiento médico, habla con tu médico o visita el departamento de emergencias más cercano. Paso número 4. Come conscientemente. Toma tu tiempo para disfrutar la comida. Come conscientemente observando el aroma, los colores, la textura y el sabor. Come despacio y, si es posible, conviértelo en una ocasión para socializar con familiares, vecinos o amigos. Si conoces a alguien que necesita ver este video, compártelo. ¡Hasta la próxima!